Buenos días, vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Como verán allí en la pantalla, se trata de aprendizaje, la segunda parte que concierne a lo que es el enfoque cognitivo. Bueno, los teóricos cognitivos asumen que el aprendizaje no es solamente producto de agentes externos, como habíamos estado revisando la semana anterior y probablemente ustedes han revisado todo el resto de la semana en sus propios comportamientos. Dijimos que era un ejercicio bueno, ¿no? Y era útil también. Entonces, los teóricos cognitivos dicen, pero no es solo a partir de los cambios en las consecuencias o de las relaciones que voy estableciendo entre estímulos, ¿no? Sino que además se dan cambios en, en nuestro yo, o sea, cambios internos en el individuo, cambios internos, cambios que no se ven desde afuera, pero que sí se producen. Y estos son cambios en los procesos cognitivos. Entonces, el aprendizaje cognitivo estaría referido a los cambios relativamente estables, pero en los procesos cognitivos, ¿no? Los cambios que se dan entre el estímulo que te afecta y la respuesta, o sea, la reacción que tú tienes. Vamos a revisar el día de hoy qué cosa es el aprendizaje, qué son las teorías cognitivas o cuáles son las teorías cognitivas del aprendizaje, qué es el aprendizaje observacional o a qué se está referido, qué estrategias de aprendizaje se pueden derivar o inferir no solo de las teorías cognitivas, sino de todas las teorías que hemos revisado o que estaremos revisando hasta entonces, todas las teorías del aprendizaje, que se llama metacognición también, y qué es aprendizaje autorregulado y cooperativo, que son tipos de aprendizaje que se han venido dando en estos últimos años. Revisemos la definición. El aprendizaje desde la perspectiva cognitiva, dice, se define como los cambios, o sea, el aprendizaje cognitivo son los cambios que se producen en los procesos mediadores entre la recepción del estímulo y la respuesta o conducta que emite el individuo. Entonces, son todos esos cambios que se van a ir produciendo, que no lo vamos a ver, pero sí vamos a tener evidencias en los procesos cognitivos, también llamados procesos mediadores. Cambios en la atención del individuo, cambios en la percepción, cambios en el pensamiento, cambios en la motivación, cambios en el lenguaje, cambiaste tu forma de hablar, cambiaste tu forma de pensar, cambiaste tu forma de entender las cosas, cambiaste la atención que dedicas a determinados estímulos, cambiaste tu memoria, tu forma de memorizar, la cantidad de repente de estímulos que vas memorizando o la forma como vas memorizando. Y todos esos cambios o todos los cambios que se producen en alguno de estos procesos o en todos, bueno, son cambios que se van a reflejar en la conducta del individuo. Muchos mantienen este esquema, que no está mal, está bien, es útil, y son los cambios que se producen en el organismo del individuo. Y se le llama cambios en O. Entre el estímulo y la respuesta se dan una serie de cambios en el organismo del individuo. Esa sería la definición de este tipo de cambios. Si bien es cierto, las teorías cognitivas aparecieron en la época de los 60, más o menos, hay una teoría que es conocida como antecedente. Bueno, las teorías cognitivas sostenían justamente lo que acabamos de ver, ¿no? Que son los cambios que se producen en los procesos mediadores, cambios en el organismo. Aparecieron a partir de los 60 las teorías cognitivas. Sin embargo, hay una teoría que es más antigua y plantea o calza exactamente dentro de este esquema que dan las teorías cognitivas. Me estoy refiriendo, como ustedes ven allí, a la teoría de la Gestalt. La teoría de la Gestalt, acuérdense que decía que el aprendizaje, bueno, en general decía
es muy importante y hay que estudiar los procesos de percepción porque todo parte de allí. Y la percepción, como acabamos de ver, es un proceso cognitivo. Las teorías de la Gestalt o las teorías gestálticas sostienen de que los cambios, tal como aprendizaje, el aprendizaje se produce por insight. O sea, el aprendizaje, ¿por qué se produce el aprendizaje? ¿Cómo se produce el aprendizaje? La respuesta sería se produce por insight. Este término que es una mezcla de alemán, eh, inglés, ¿no? ¿Qué significa insight? El insight es el cambio repentino, brusco, abrupto, que se produce en la conducta del individuo a partir de reorganizar su forma de percibir. O sea, cambio mi forma de ver las cosas de una manera abrupta. Al producirse esa reorganización, esto es, aquello que me parecía antes importante, de repente ahora es secundario, esto que me parecía parte de lo secundario, ahora se vuelve importante. O sea, cambié mi forma de entender, de percibir el mundo. Eso hace que se produzca un insight, que se define como la interpretación o la comprensión súbita. De pronto me di cuenta. Hay un experimento que es súper famoso, que es el experimento de Kohler. Kohler es un gestaltista, uno de los emblemáticos de la Gestalt. Bueno, él trabajaba con animales mayores, él trabajaba con chimpancés. Entonces, este chimpancé, que se llamaba Sultán, era un animal experimental, por lo tanto estaba deprivado de alimento. Eso significa que era un animal hambriento. Bien, este animal es introducido a una habitación en donde cuelga del techo un manojo, vamos a llamarlo así, de plátanos. Obviamente el animal quiere alcanzarlo, pues son sus plátanos, son plátanos y es comida y tiene hambre. Entonces él quiere alcanzar, pero por más que salta y salta y salta, no consigue, no consigue alcanzarlos. Entonces, con ira y de la desesperación del hambre, empieza a patear unas cajas que inicialmente estas cajas que ven aquí al costado se encontraban a un borde, o sea, se encontraban pegaditas a la pared. Pero él, de lo molesto que está, empieza a patear las cajas, patear, 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 hasta que las cajas entran al campo visual. Tenemos un campo visual que es casi 180 grados. Esto es, miramos de frente y también estamos viendo a los costados de alguna manera, ¿no? De reojo, si quieres, pero estamos viendo de frente, pero miramos también, nuestra visión es panorámica. Algo parecido con el chimpancé. Entonces estaba mirando los plátanos y también veía las cajas. Entonces, de pronto, las cajas que inicialmente no les había dado importancia porque estaban pegaditas a la pared, cuando ingresan al campo visual de Sultán, Sultán reorganiza. O sea, Sultán, ¿qué hace? Está mirando los plátanos, pero ahora también ve las cajas. Entonces, directamente se va a las cajas y empieza a apilarlas, una encima de otra, una encima de otra, una encima de otra, sube y ya puede alcanzar las cajas. En el momento en que Sultán vio las cajas como una herramienta que podía ayudarle, aunque no tenga en su haber la palabra herramienta, él reorganizó su forma de ver las cajas. Entonces, en ese momento se produjo lo que Kohler llamó un insight. Este experimento de Kohler sirve para demostrar cómo se produce el insight, ¿no? Entonces, ¿qué cambió? La percepción. ¿Y qué es la percepción? La percepción es uno de los procesos mediadores. Entonces, y gracias a eso, gracias al cambio en su forma de percibir, aprendió que si apilaba las cajas, podía alcanzar o acceder a los plátanos.
se produjo el aprendizaje gracias a la percepción, gracias a un proceso mediador. Entonces, fácilmente, ¿no? Esta teoría calza con las teorías cognitivas. Sin embargo, como es una teoría que surgió o apareció, se desarrolló mucho antes que aparecieran las teorías cognitivas, se le considera una teoría antecesora, una teoría precursora, un antecedente de las teorías cognitivas. Sin embargo, importante su hallazgo. Cuando ustedes están tratando de resolver un ejercicio, por ejemplo, una ecuación, cualquier ejercicio, un problema cualquiera, y no dan con la respuesta y no dan con la respuesta, pero de repente alguien les da un datito, les da un dato o se introduce un nuevo elemento, ¿no? O de repente ya están muy cansados y se van a dormir, lo dejan, al día siguiente lo vuelven a retomar y, ¡ah! ¿Cómo no lo vi? Claro, se hace así. En el momento en que lo vieron diferente, ahí se produjo el insight. ¿Ya? Entonces el insight es importante saberlo para no, para provocar de alguna manera, desde afuera si quieren, esta forma de percibir diferente. De repente revisando otros libros, escuchando opiniones, ¿no? Puedo entender esto de otra manera. O de repente ya descansando un poco del tema. Y por eso la recomendación de que no se queden pegados a un ejercicio si no les sale. Déjenlo y después lo miren. Porque nuestra percepción se va estrechando a medida que nos quedamos pegados a algo. Ya no vemos todo el panorama, lo vamos viendo a través de un tubo, ¿sí? Ya. Entonces, esa es la teoría de la Gestalt, las teorías sí reconocidas como cognitivas, porque, bueno, aparecieron en la época, en el tiempo justo, son las que están allí al frente. Las teorías del procesamiento de información, las teorías del aprendizaje por descubrimiento, las teorías del aprendizaje significativo y las teorías del aprendizaje observacional. Qué bien que esté al final, porque es un poco como una bisagra entre teorías conductuales y teorías cognitivas. Vamos a revisarla en su momento. Vamos a las teorías del procesamiento de información. ¿Qué dicen estas teorías? Las teorías llamadas del procesamiento de información en realidad no tienen representantes porque es como una corriente, si se quiere, una tendencia que hubo, ¿no? Cuando aparecieron eh, toda esta nueva tecnología relacionada con el manejo de computadoras, ¿no? Con las computadoras. Entonces aparece una nueva opción. Entonces la gente, los científicos empiezan a preguntarse si no será así también que se procesa la información que ingresa a nuestro organismo. ¿Qué significa así? Así como se trabaja en la computadora, se ingresan los datos, se guardan y cuando lo necesitas lo haces aparecer de nuevo en la pantalla. A esta analogía se le conoce como metáfora computacional o metáfora de la computadora, como les han puesto allí, ¿no? Entonces, a partir de eso, se define, vamos a llamarlo de esa manera, al aprender como el procesar, almacenar y recuperar información en diferentes tipos de memoria. La computadora tiene diferentes tipos de memoria también. Hay cosas que están guardadas en un archivo y hay cosas que las tengo acá, ¿no? En la pantalla. Entonces dice, ¿será que funcionamos así? Y por eso hemos diseñado la computadora, porque es la forma como nosotros procesamos información. Entonces, introducimos datos en nuestro organismo, estos son almacenados y cuando los necesito voy sacando lo que necesito para utilizarlo. Esto supone contar como proceso principal la memoria, porque de eso depende, que si mi memoria funciona bien, voy a poder extraer o actualizar los datos que yo necesite.
Esta sería la secuencia. El registro sensorial, que sería, digamos, sería algo equivalente a lo que se hace al ingresar datos en una computadora, y estos, todos los siguientes, hasta el final, son los procesos mediadores. Acá faltaría la conducta, ¿no? Entonces, acá es el registro sensorial, que es la atención, sería la recepción sensorial esto, ¿no? La atención, la percepción, o sea, atiendo, percibo, interpreto, lo guardo, lo recupero cuando lo necesito, lo utilizo en el pensamiento, los conocimientos, la información guardada, y me ayuda a tomar decisiones. La decisión acá afuera sería mi conducta y acá serían los estímulos. Entonces, esa es la secuencia. Ese sería como el programa que está acá en el procesador central, ¿no? Que bueno, que ahora ya no estará en una cabina aparte, ¿no? Estará acá adentro, pero igual es un procesador central. El procesamiento se da a través de los procesos cognitivos, los cuales ocurren en una secuencia determinada. Esa es la secuencia. Entonces, cuando se habla de teorías del procesamiento de información, dos cosas habría que tener en cuenta: que el procesamiento central, por llamarlo de esa manera, se produce a través de este programa para hacer alusión a la importancia de la secuencia, ¿ya? Que se produce a través de los procesos mediadores: registro, atención, percepción, memoria, recuperación, pensamiento y toma de decisiones. Ese es uno. El otro factor importante a tener en cuenta es que para las teorías del procesamiento de información, un proceso muy importante es la memoria, ¿no? Entonces la memoria es importantísima, porque si tú no llegas a almacenar la información, no vas a poder hacer nada. Bien, por eso se conoce como las teorías del procesamiento de información, nada más. Esta sí es una teoría cognitiva. Fue elaborada por Jerome Brunner. Jerome Brunner era un psicólogo educacional que trabajaba en ámbitos escolares primarios, escolares básicos, ¿no? O sea, educación primaria. Él sostiene de que el aprendizaje, para que sea tal, debe ser un aprendizaje que se produzca por descubrimiento. Esto es, el individuo, el sujeto, el aprendiz, debe descubrir aquello que yo le quiero enseñar. Si no lo descubre, entonces no es aprendizaje, no se produce el aprendizaje. El aprendizaje, dice, es la formación permanente de estructuras cognitivas. Estas estructuras cognitivas son conceptos o son habilidades que adquiere el individuo. ¿Cuál es la secuencia? La secuencia, acuérdense, más o menos cuando hablábamos de formación de conceptos desde el punto de vista abstracto, ¿no? Entonces decíamos, esta es la secuencia, pues. Recolectamos los datos del universo, organizamos y lo representamos a través de un concepto, ¿no? Entonces, la misma secuencia. Aquí, en esta posición teórica, los conceptos se construyen de manera inductiva. El sujeto descubre los conocimientos o aquello que le quiero enseñar, lo descubre a través de ejemplos, a través de situaciones diversas. Entonces, a partir de eso, él construye el concepto. Él va a poder formar su concepto. ¿Qué rol cumple el docente? En esta teoría cumple un rol facilitador, o sea, facilita el descubrimiento. El maestro de aula lo que tendría que hacer es ya pensar cómo diseño esta clase, o sea, cómo voy a hacer mi clase para que los alumnos, a partir de las experiencias que yo les induzca, o sea, que yo les procure, ellos puedan descubrir algo que yo quiero que aprendan, porque si no lo descubren ellos, no lo van a aprender. Entonces, ¿qué hace? Por ejemplo, ¿no? Eh,
les, ya, dice, voy a enseñarles qué cosa es la honradez. Entonces busco lecturitas o las construyo, qué sé yo, las invento. Juanita la honrada, el leñador honrado, Paquito el honrado, etcétera. O sea, yo busco, formo grupos, equipos de trabajo y cada equipo me lee lo que le estoy proporcionando y luego me dice qué cosa es honradez. Igualito él y que igualito este otro grupo. Entonces, después que yo he recolectado la información del grupo uno, del grupo 2 y el grupo 3, anoto en qué se parecen las tres definiciones que me están dando y en qué se parecen, ¿no? Y saco un concepto general. Ese concepto general va a ser lo aprendido. Entonces, recolecto la información, organizo los datos, o sea, organizo lo que le voy a dar forma a lo que me va diciendo el grupo uno, el grupo 2, el grupo 3, todo lo consolido en el concepto. Y de esa manera lo procuro. De repente no le doy lecturas, de repente le doy casos. Analicen este caso y este caso, y luego me dicen qué cosa es tal cosa, ¿no? O de repente les quiero enseñar una fórmula. Entonces les doy diferentes tipos de ejercicios resueltos. Y le digo, a ver, fíjense cómo se resolvió y háganme una fórmula general para todos. Tú también y ustedes también. Ya, y después confluimos todo en uno solo. Y con los conceptos se van a elaborar entonces de manera inductiva, de lo general a lo particular. Pero el docente tiene que romperse la cabeza viendo qué ejemplos, qué ejercicios, qué de repente lecturas les da para que ellos puedan inferir o en todo caso elaborar su concepto, formar su concepto. El alumno va a ser el que descubre el conocimiento. Bien. Otro teórico que también es cognitivo, así del momento, es ¿cómo se llama este? David Ausubel. David Ausubel propone la teoría conocida como teoría del aprendizaje significativo. ¿Qué cosa dice David Ausubel? Dice de que para que se aprenda algo, para que se produzca un aprendizaje, debe el maestro de aula, él también era un teórico psicológico escolar que trabajaba con educación básica, debe producirse un anclaje. ¿Qué es un anclaje? Un vínculo en el cual los conocimientos previos, o sea, los conocimientos que yo ya tengo, sea porque aprendí en la primaria, en los primeros años, o sea porque mis experiencias de vida me lo han procurado. Entonces, todos estos conocimientos que yo tengo, debo vincularlos con los conocimientos nuevos que recién me está dando el profesor. Ese vínculo puede ser de diferentes formas. Puede ser de que con lo que yo tengo atrapo el conocimiento nuevo o puede ser al revés. El conocimiento nuevo que me están dando incluye como ejemplos mis vivencias, de repente, las cosas que me han pasado, los incluyo. Entonces, ese vínculo o anclaje, como llama Ausubel, que se produce entre los conocimientos nuevos y los conocimientos antiguos, es el aprendizaje significativo. Es más, para que el aprendizaje sea tal, tiene que procurarse un vínculo entre conocimientos nuevos y conocimientos antiguos. Si no se establece el vínculo de una o de otra manera, no hay aprendizaje. ¿Ya? Vamos a ver si yo queda un poquito más. Sí, esto es. Bueno, ese es un ejemplo que quisieron dar. Dice, los saberes previos se van a vincular con los conocimientos nuevos. Por ejemplo, están en clases de historia del Perú, creo que ya no se llama así, y están hablando sobre herramientas agrícolas. Entonces, ¿qué saberes previos tiene el estudiante?
Bueno, él conoce herramientas de repente para trabajar en el campo, la lampa, la pala, el pico, etcétera. Eso es lo que tiene. Eso es su saber previo. Eso es lo que vio de repente en la chacra de la abuelita o en el inicial les enseñaron, etcétera. Y ahora el profesor les habla sobre las herramientas agrícolas. Y él qué va a hacer, va a establecer un vínculo, de repente por la función que cumplen, entre lo que él ya tiene y lo nuevo que le está dando el profesor. Ah, ya, ese es el que se parece al pico. Ah, ya, ese es el que funciona como la lámpara, etcétera. Al producir este anclaje es que se va a producir el nuevo conocimiento. Otra teoría también, bueno, que yo les dije inicialmente, ¿no? Funciona como, para mí funciona como si fuera también un intermedio, ¿no? Un conciliador entre aprendizaje, eh, el enfoque conductual y los enfoques cognitivos. Es el modelo del aprendizaje observacional. Este modelo o este tipo de aprendizaje fue desarrollado por am, Bandura, Albert Bandura. ¿Qué cosa dice Albert Bandura? Que el aprendizaje de la mayoría de comportamientos sociales, o sea, el aprendizaje de la mayoría de comportamientos que mostramos en la sociedad, cómo sentarte, cómo pararte, cómo pedir algo, cómo molestarte, cómo conducirte en un aula de clase, en la mesa, etcétera, las aprendes observando. O sea, nadie te dio una cátedra sobre eso, sino tú observaste y copiaste, ¿no? Entonces, el aprendizaje social, por eso también se le conoce como aprendizaje social o aprendizaje vicario o aprendizaje por imitación o aprendizaje observacional, como les han puesto allí, se produce así, a través de la observación e imitación de lo observado. Y que la secuencia sería esta. Se atiende primero, se retiene, o sea, atiendo, guardo lo que he visto, luego lo reproduzco o ejecuto, o sea, lo hago, lo repito, y esto que yo he hecho, esto que ahora yo he hecho, recibe una retroinformación. La retroinformación viene a ser otra vez, ¿no? De retorno. La retroinformación o información de retorno viene a ser la evaluación. ¿Cómo reacciona? ¿Cómo evalúa eso los que te observan, ¿no? Los que te observan. Entonces, de esta retroinformación, que cumple un papel muy importante, dependerá de que el sujeto siga imitando o deje de imitar. Ya, vamos a ver el ejemplo acá del chiquito. Bueno, aquí está imitando en directo, ¿no? O sea, ve al papá que se está afeitando, entonces él agarra cualquier cosa, como no lo dejan agarrar una cuchilla, nada, una cuchara, y empieza él también a hacer el mismo movimiento. Atendió cómo lo hacía el papá, vio cómo lo hacía, lo guardó acá, lo tenía, aunque sea en su memoria inmediata, pero lo guardó y él lo ejecuta. El papá se ríe, lo felicita, bien, hijito, sí, estás afeitándote, claro, ya, lo que sea. Acá, papito, falta acá, ya, bueno. Eso es, como ustedes saben, es reforzante, pues, ¿no? Que la atención, la aprobación es reforzante. Entonces el niño lo va a volver a hacer otra vez y otra vez y otra vez. Pero ¿qué pasa si el niño trae la cuchara y agarra un poco de la crema de afeitar y empieza a hacer esto que estamos viendo? Y el papá le llama la atención, ¿qué cosa estás haciendo ahí, malcriado? Que no sé qué cosa, váyase a su cuarto. Probablemente ya no lo vuelva a hacer. Y como ustedes saben, eso se llamaría castigo, ¿no? Castigo positivo, sí, pues. Por eso les digo que es un poco el establecimiento de un vínculo, ¿no? Pero es lo que desarrolló Albert Bandura. Y si me doy cuenta, y si observo en mí mismo, me doy cuenta
de que sí, muchos comportamientos sociales los aprendí así. Y por eso mucha gente probablemente en alguna ocasión o en alguna ocasión te han dicho, ah, mira, habla igual que su papá. Uy, se siente igual que su papá. ¿Viste cómo saludó? Sí, igualito a su mamá, ¿no? Entonces, ya pues, porque no es algo que nos propongamos, sino si ellos son nuestros referentes y nuestros modelos, lo vamos a hacer. Y si eso es reforzado, porque es reforzante que si tú admiras a alguien, como es a tus papás cuando eres chiquitito, ¿no? Sobre todo cuando eres chiquitito, entonces, y te dicen que te pareces a él, obviamente lo vas a seguir haciendo, pues es reforzante. Entonces, aquí es bien importante el modelo, lo que tú ves, haces, pero hay que tener en cuenta cuál es la secuencia. Cuatro momentos. Primero atiendes, retienes, reproduces o ejecutas. Hay ocasiones en las cuales la retroinformación no te la da el exterior, te la das tú misma. Vamos a suponer que un nuevo baile, apareció un nuevo baile. Entonces, observas los videos, como es, observas, ya vamos a suponer que solamente así como les digo, ya. Observas, ya, lo guardas, lo retienes, llegas a tu casa y como te da un poco de vergüenza que te estén mirando, ya te encierras en tu cuarto, en tu habitación, ya pones cerrojo, chapa, no sé qué, ya. Pones la música y empiezas a bailar frente al espejo. ¿Quién te va a dar la retroinformación? Tú misma, pues. Entonces, tú misma, sí, sí, ya me está saliendo un poquito más de práctica. Te motivas y vas a seguir haciéndolo. O de repente, no, nada, que, esto no sirve, no, es una tontería, ya está. No me salió, me desmotivé. Entonces, esta retroinformación es importante por ello, porque te puede motivar o te puede desmotivar también, ¿no? A partir de todo lo que se ha visto de aprendizaje, se han desarrollado estrategias. ¿Qué es una estrategia? Es un conjunto de acciones que tienen un mismo fin. En este caso, como son estrategias de aprendizaje, el fin es aprender. Entonces, ¿qué podemos hacer si queremos aprender más? Obviamente es algo que todos aquí, creo yo, quieren, ¿no? ¿Cómo aprendo mejor, más rápido y algo más sólido? Bueno, estas son 5 tipos de estrategias que se han podido identificar, que se han clasificado y pensamos que es importante para ustedes. Estrategias de repaso, otros grupos son estrategias de elaboración, otro grupo estrategias de organización, estrategias que supervisan la comprensión y estrategias de autocontrol emocional. Estas estas cuatro primeras apuntan a cómo manejar tu material, cómo moverte con tu material. Esta última apunta a ti, al aprendiz, a cómo controlarte tú, a cómo manejarte tú para poder eh, utilizar bien toda la información que tienes alrededor. Vamos con las estrategias de repaso. Repasar significa volver a pasar. Re es un prefijo. Repasar es volver a pasar, volver a ver algo. Tengo mi separata acá, entonces cuando yo la vuelvo a leer, estoy repasando. Si yo la vuelvo a leer e intento memorizar y repito, aprendizaje cognitivo, los cambios que ocurren en los procesos mediadores, aprendizaje cognitivo, cambios que ocurren en los procesos mediadores, estoy repasando. Si empiezo a resaltar con mi resaltador partes importantes, también estoy repasando. Si subrayo, también estoy repasando. Cualquier cosa que yo le haga en el material sin alterar la construcción misma es repaso. Esto es repaso. ¿Ya? Releer, transcribir, de repente lo transcribo, ¿no? Lo transcribo. Esta parte. Estoy repasando. Así haga un fichaje, así diga, esta parte es importante, la copio igualitita, igualitita la voy copiando, igualita.
Sigo leyendo. Esto también, ya. Es también, es también repaso. Entonces, resaltar, subrayar, copiar, repetir oralmente, grabar, es repaso, ¿ya? Las estrategias de repaso son importantes, sí son muy importantes. ¿Son suficientes? No, no son suficientes. Son importantes porque son el inicio de tu estudio, pero no son suficientes porque no te puedes quedar en el inicio, porque apelan a tu memoria inmediata, a tu memoria reciente o tu memoria de trabajo, a tu memoria de corto plazo. ¿Ya? Entonces quiere decir lo que tú resaltas, subrayas, repites oralmente o copias o grabas, eso se va a tu memoria de trabajo, a tu memoria reciente, a tu memoria de corto plazo. Quiere decir, como ustedes saben, que no se va a quedar allí para siempre. La memoria a corto plazo es una memoria transitoria, se llena, limitada en espacio y en tiempo. Limitada en espacio, se llenó. Y ahora tengo que estudiar geografía también. Lo pierdo para llenarlo de geografía. Entonces no se pueden quedar con el repaso. Sí es un buen inicio porque te señala o tú señalas las partes que consideras que son importantes, pero no te puedes quedar ahí. ¿Qué debes hacer? Utilizar una estrategia que te ayude a crear. Puede ser de este grupo de estrategias de elaboración o de estrategias de organización. En cualquiera de los dos casos, sea que utilices estrategias de elaboración o estrategias de organización, estás creando algo tuyo, estás creando algo que te pertenece, de tu propiedad, que lo puedes firmar, porque es tu creación. Las estrategias de elaboración se refieren, por ejemplo, a crear un resumen. ¿Cómo se crea un resumen? Porque a veces también hay confusión en esto. Leo acá mi separata, leo mis apuntes que he hecho, miro mi celular lo que he fotografiado y después alejo todo eso de mí y creo mi propio resumen. Entonces digo, ya leí sobre aprendizaje cognitivo en la separata, leí mis apuntes de aprendizaje cognitivo y miré el cuadro que había hecho el profesor. Ahora alejo todo eso de mí y armo yo sola mi resumen. ¿Qué me han querido decir? Con mis propias palabras, con mi forma de armar las oraciones y de armar los párrafos. Entonces yo elaboro, agarro una hoja en blanco y elaboro. Ya, el aprendizaje cognitivo es aquel que se produce cuando X, R, J, M. Ya está. Entonces, eso es un resumen. La creación que yo hago de un texto con tus palabras, pero es que mis palabras, que mi vocabulario es muy reducido, no importa, pero es tu vocabulario. Entonces, es importante, ¿ya? Es importante eso. Eh, Allí, cuando elaboras tu resumen, por ejemplo, o cualquier estrategia de elaboración, tú lo que estás haciendo es vincular lo que tú tienes con lo nuevo, ¿no? Es aprendizaje significativo, por eso se queda en la memoria, o por eso tiene la posibilidad de quedarse en la memoria. Revisé muchas fuentes, acá está el dibujito. Revisé muchas fuentes y ahora en mi papel en blanco yo elaboro lo mío. Puedo utilizar parafraseo. ¿Qué es parafrasear? Ya lo hemos mencionado anteriormente. Parafrasear es decir lo mismo, pero utilizando mis palabras. Puedo utilizar metáforas. Como en tal cosa o como en nuestro organismo, la organización funciona de esta manera, de la otra. Ya. Eso es significativo para mí. De repente para él no. De repente ella no lo entiende. Pero para mí sí es importante. Y soy yo la que voy a leer y utilizar ese resumen, ¿no?
Entonces puedo parafrasear, puedo elaborar metáforas, paralelos, analogías o algunas técnicas de mnemotecnia, ¿no? Puedo utilizar también. Bueno, en todos esos casos ya estoy creando algo, se convierte en aprendizaje significativo. También puedo utilizar, de repente ya, subrayé, resalté y ahora yo no soy buena creando resúmenes, yo prefiero hacer cuadros. Yo ahí sí me manejo un poco mejor. Mapas conceptuales, este, m- mapas mentales, mapas semánticos, cuadros sinópticos, qué sé yo, cuadros de doble entrada, organizar la información. Toda la información que tengo acá, ahora la voy a plasmar en un gráfico, un organizador gráfico, que puede ser cualquiera de ellos. No, el que yo mejor conozca, el que yo mejor maneje, ese es el que vale, ¿ya? Entonces, esa es una estrategia de organización. Ojo, cuando tú haces un organizador gráfico, utilizas palabras, palabras. Acá dentro de cada globo, por ejemplo, no va a haber pues todo un párrafo, ¿no? No, a lo mucho puedes utilizar frases cortas. No vas a poner adentro, que he visto algunas personas que hacen su mapa conceptual y dentro de cada cuadro copian el párrafo que tenían en su separata. Eso no es una estrategia de organización, eso no es un mapa conceptual. Mapa conceptual porque tú te manejas con conceptos. Los conceptos son sustantivos, verbos que utilizo. No es el de la, con, si, no, no, nada de eso. ¿Por qué? Porque no te ayuda a leer rápido. Una estrategia de organización, un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, un cuadro de doble entrada, etcétera, tiene que leerse al vuelo, o sea, lo miras y lo entiendes, tú lo desarrollas. No es que ahí tiene que estar todo desarrolladito, no, tú lo desarrollas, ¿ya? Entonces, puedo crear un resumen o puedo crear un mapa, un cuadro. Puedo utilizar una estrategia de elaboración o puedo utilizar una estrategia de organización y terminé de estudiar. No, todavía no. Falta una estrategia más que son las llamadas estrategias de supervisión o comprensión. Las estrategias de supervisión de la comprensión o estrategias de supervisión en general son cualquier herramienta que evalúe lo que vas aprendiendo. Puede ser una práctica, puede ser un examen pasado, puede ser un cuestionario, puede ser un simulacro. Todas esas herramientas van a evaluar tu conocimiento. Pero ojo, es muy importante que la desarrolles como evaluación. No que la elabores con tu cuaderno al lado, con tu celular al lado, con tus apuntes al lado. Ahí no vale. Ya no cumple el rol de evaluación. Así yo tenga que desarrollar mi práctica, tengo mi práctica acá que me han mandado. ¿Qué hago? Lo leo como si fuera un examen de admisión. Mi celular está bien lejos, mis apuntes bien lejos, mi separata bien lejos. Entonces me romperé la cabeza, será, no sé, o puede ser esto, porque me acuerdo, porque es la única manera en que tú vas a saber en qué estás bien y en qué no estás bien, qué cosas sí dominas y qué cosas no dominas todavía, ¿no? Entonces, así sea una práctica de 5 preguntas, lo que sea, es importante que tú vayas evaluando cada cierto tiempo, cada 15 días o cada semana, según cómo te organices, vayas evaluando cómo vas aprendiendo, qué cosas has aprendido. De repente algo que tú sí crees que dominas, al momento de la evaluación te das cuenta de que no, fallé en esto, pero no puede ser, si eso yo sabía. Creías que sabías, pero ya ves que no. Es la única manera como tú puedes ir viendo cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus fuertes y cuáles son tus debilidades, en qué no estás bien, en qué estás deficiente,
¿Para qué? No para llorar, no para amargarte ni nada por el estilo, sino para programar el estudio, la recuperación de eso en lo que estás bajo, de eso en lo que estás deficiente. Para eso se evalúa, para poder identificar mis fortalezas, o sea, mis fuertes y mis débiles. ¿Y los débiles para qué? Para reforzarlos, para que dejen de ser débiles, para que deje de ser mi deficiencia, para que deje de ser mi talón de Aquiles. Pero si yo no evalúo, nunca voy a saber con certeza cómo estoy. Entonces tienes que evaluar siempre. Prácticas, exámenes pasados, consíganse todos los exámenes posibles, pero resuélvanlo bien, resuélvanlo como una evaluación y no con tu, con tu celular, con tus apuntes, con tu separata, y no tiene sentido. Eso no tiene sentido, ¿ya? Eso, todos esos recursos puedes utilizarlos para corregir después tu prueba, para saber identificar en qué te habías equivocado. Pero primero saca tu puntaje. Primero fíjate en qué nivel estás y mejor anda anotándolo también para ver cómo va tu progreso. Y si ves que no progresa, no avanzo, estoy estancado, me voy a deprimir. No, lo que vas a hacer es vas a cambiar de método, pues, porque significa que el método que estás utilizando para estudiar no está siendo efectivo, no te ayuda. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Cambiar de método de estudio, pues. Y para eso tenemos otros conceptos que son importantes tener en cuenta, que lo vamos a ver posteriormente. Y también están incluidos acá lo que llamadas estrategias de autocontrol emocional. Esas estrategias de autocontrol emocional apuntan al individuo, al aprendiz, o sea, a ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces tienes todo el conocimiento organizado, tienes el repertorio, pero tu falta de control, gestión emocional hace que no lo puedas utilizar o que lo uses mal o que no accedas a él, que te bloquees de repente y no accedes a los conocimientos que tienes. Generalmente se ha visto que tres son las causas fundamentales de esta dificultad en el control emocional. En primer lugar, una serie de ideas que la persona puede ser que esté manejando, ¿no? Ideas sobre sí misma, ideas que no te ayudan a avanzar. Entonces, eso le llamamos eh, creencias inadecuadas, ¿no? Creencias irracionales muchas veces. ¿Cómo me doy cuenta que tengo una creencia irracional? Cuando tú descubres que en esa frase que tienes ahí guardada como un mandato, como un principio, existe la palabra todos, siempre, jamás, o sea, palabras absolutas. Nunca hago las cosas bien, siempre me equivoco, soy torpe, no sirvo para los números, ¿no? Entonces, esos mandatos fatalistas son creencias irracionales, porque nada en el mundo es absoluto. Entonces, decir nunca voy a poder con esto es absoluto. Puedo cambiar. Se van a sorprender que el solo cambiar la palabra, en vez de decir nunca puedo con los números, cambio la palabra nunca y digo los números son difíciles para mí, pero eso no significa que nunca vas a poder con los números. Simplemente describe de repente la situación. Son difíciles para ti, pero puedo lograrlo, pero puedo dominarlo, ¿no? Entonces, te da por lo menos una salidita, por lo menos tienes una puertecita abierta para poder avanzar. Pero si tú te dices a ti mismo, y a veces, algunas veces sucede que son cosas que nos han dicho, gente que ni se acuerda que alguna vez te lo dijo, que puede ser inclusive tu profesor, un compañero, una compañera, tu mamá, tu papá, sin ninguna mala intención, seguramente se trata de los padres, pero que alguna vez te lo dijo por alguna razón, pero tú te lo guardaste como si fuera un mandato.
como si fuera así, tu etiqueta, ¿no? Nunca puedo con los números. Soy torpe, siempre me equivoco, soy distraído, ¿no? Si yo me lo guardo eso como una etiqueta, funciona como un mandato. Entonces yo misma me boicoteo. Entonces hay que revisar creencias relacionadas con el estudio que uno pueda tener. Otra de las razones por las que puede fallar este control emocional puede ser la falta de autoestima o la baja autoestima. O sea, yo no valoro los progresos o logros que he tenido. Si yo no he aprendido a valorar mis logros, a tenerlos en cuenta, a considerarlos, entonces me formo la idea equivocada de que yo soy malo en todo, yo soy mala en todo, entonces no voy a poder, pues, ¿para qué me esfuerzo? Y al primer error que tengo, ve, claro, pues confirmado, soy mala, pues, soy mala en todo, ¿no? Entonces hay que revisar también cuáles son las creencias que yo tengo respecto a mi propia autoestima. Y en tercer lugar, hay que aprender a relajarnos, pues, ¿no? Hay que aprender a relajarnos porque muchas veces el poco control emocional, esas serían las tres ya, las creencias irracionales, la baja autoestima y el poco control emocional. No poco control emocional significa que yo dejo que las emociones me embarguen, dejo que las emociones le ganen a mi razón, mi emoción le gana a la razón. ¿Por qué? Porque no he aprendido, no solo en el estudio, de repente en muchas circunstancias, no he aprendido a controlar mis emociones. ¿Qué significa controlar emociones? Significa no he aprendido a expresar de una manera adecuada mis emociones, especialmente que en este caso, especialmente sería el miedo. Entonces me muero de miedo y el miedo me rebasa la razón, no me deja pensar. En cualquiera de los casos, ya saben cuáles son, ¿no? En cualquiera de los casos, importante las técnicas de relajación. Las técnicas de relajación, alguien por ahí me puede cuestionar, pero relajas tus músculos. Es verdad, relajo mis músculos, pero ¿sabes qué? El cerebro recoge información de todos los órganos que existen. Recoge información del músculo y si el cerebro recoge información de que tu músculo está relajado, entonces interpreta eso como músculo relajado, todo está tranquilo y sigues trabajando tranquilo. Pero si tu cerebro recoge información de que músculo tenso, no, porque estás tensa, estás contraída, entonces músculo tenso, hay un peligro. ¿Qué pasa? El cerebro va a activar hipotálamo. Hipotálamo activa sistema nervioso simpático. Tu corazón empieza a latir más rápido, tu pupila se dilata, empiezas a transpirar y todo eso que ustedes conocen que son las reacciones de emergencia, ¿no? Entonces tienes que aprender a controlar emociones, a gestionar la emoción, a expresarla de una manera adecuada. Existen en el Internet muchísimas técnicas de relajación, desde una técnica que dura un minuto hasta una técnica que te ayuda a controlar todos y cada uno de los grupos musculares de tu cuerpo. Esa sería la más efectiva, pero va a tomar su tiempecito. Eso es metacognición que les estaba diciendo. La metacognición responde a la pregunta: ¿cómo aprendí? ¿Cómo aprendí? Leyendo, escuchando, ¿cómo aprendí? O sea, es importante tener claro cómo voy aprendiendo, cuál es mi propio proceso de aprendizaje, no cómo aprende fulanito o sultanita, yo cómo aprendí esto, estudiando en la noche o en la mañana. En la mañana, ¿para qué te trasnochas? ¿Cómo aprendí? ¿Cuándo rindo más? ¿Cuándo he tenido mejor nota? ¿Cuando estudié sola o en grupo? Sola. ¿Para qué vas al grupo de estudio? ¿No es cierto? Entonces, sirve para eso, para que tú puedas planificar mejor tu estudio, tus actividades en general en realidad, para que puedas controlar, manejar mejor tus tiempos, tus espacios, tus momentos y para que puedas ir supervisando tu avance. O sea, la metacognición es un poco la observación, la revisión, la supervisión de lo que tú misma, de tu propia forma de aprender. Y te va a servir para todas esas cosas, ¿no? Revisas cómo he ido aprendiendo, cuándo saqué más nota, por qué me equivoqué y emprendes a partir de eso todo un cambio.
¿Qué tenemos acá? El aprendizaje autorregulado se refiere al aprendizaje en el cual yo gestiono, yo regulo, derivado de la metacognición. Si no hay metacognición, no puedes regular tu propio aprendizaje. Y finalmente el aprendizaje cooperativo, que es el trabajo en equipo, donde cada uno va aportando su fortaleza y todo el grupo se enriquece. Tú me enseñas matemática, yo te enseño lenguaje, tú le enseñas geografía, etcétera, etcétera, todos ganamos. Esta es la clave de respuestas para que puedan Miss, el aprendizaje autorregulado revisar. es uno mismo la evaluación. ¿Perdón? El aprendizaje autorregulado sería uno mismo evaluarse. Claro, primero la metacognición es la autoevaluación. Tú evalúas tu proceso de aprendizaje, ya no el contenido, tu proceso de aprendizaje y según eso vas mejorando tus técnicas, vas seleccionando tu forma, tus herramientas para aprender, etcétera, etcétera. Tu horario, tu forma en general. Esa es la clave de respuesta, chicos. Y suerte, que les vaya súper bien. Todavía tienen el departamento psicopedagógico y conmigo sería todo por ahora. Muchísimas gracias y ya nos vemos la próxima semana. Chau.